Muy buenas tardes a todos mis futuros jefes y jefas de hogar, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Aquí estamos en este nuevo video de DMO en el cual vamos a tratar un poquito el tema de la Green Zone, ¿ok? Este tema es bastante sencillo, pero va a tener muchos matices, así que vamos por partes. Bueno, primero tenemos que saber que hay tres lugares a los cuales podemos ir, no solo Green Zone, sino que está Green Zone, Miso Village y Green Zone Advance. ¿Cómo entramos a estos? Con lo que se conoce como pases. Estos pases los vamos a poder reclamar aquí con Pikmon todos los días. Ahora bien, ¿tenemos que tener un requisito previo para realizar esta Green Zone? Pues sí. La respuesta es hacer la misión Collect Devin Wings de Crack of Devimon. ¿Ok? Esta misión la van a hacer en Infinite Mountain Dungeon y matando a lo que se conoce como Crack of Devimon. Crack of Devimon. Igual, ¿por qué no? La vamos a ver. Bien, aquí estamos en Infinite Mountain Dungeon. En la entrada vamos a ver la misión que es Collect Devil Wings. Es esta, a mí me sale Repeat porque ya la he hecho obviamente para poder hacer este video. Pero bueno, les va a salir en color rojito primero, simplemente la seleccionan, la aceptan y luego ingresan a la dungeon, lo cual para esto van a tener que obviamente haber terminado las misiones del Elecmon de la zona baja, en las cuales les va a pedir matar a estos Digi para colectar algunos engranajes. Una vez que terminen eso, les va a dar la oportunidad de entrar a Infinite Mountain Dungeon. ¿Ok? Para entrar a Infinite Mountain Dungeon vamos a tener que comprar uno de estos key que se compran con engranajes aquí con Angemon. ¿Ok? Lo que también pueden hacer es, si tienen engranajes rotos, pueden cambiarlos directamente por los engranajes completos aquí también para poder canjearlos ahí por lo que son pases. ¿Ok? También pueden comprar buffos, pero ese es otro tema. Para otro video eso. Bien, vamos a ingresar y vamos a comprobar esta dungeon. Vamos aquí. Una vez dentro vamos a tener que caminar hacia el fondo. Superar toda esta zona. Y este es el lugar que estamos buscando principalmente. Aquí es bastante sencillo, lo que les recomiendo es que si van a hacer esta misión tengan en cuenta que alguien los ayude o que ustedes tengan más o menos una BM bien armada con un poco de bastante de HP mínimamente. Con una Jogres cualquiera y una buena base de Chicken Combo van a poder pasarla solo. Pero bueno, también está la singularidad de que en ciertas circunstancias no les alcance, ¿ok? Así que bueno, vamos a obviar a todos estos Digimon que nos van a salir por aquí. Vamos a obviar a este. Vamos a seguir caminando por aquí. Vamos a obviar también a Leomon. Finalmente, aquí en el final vamos a encontrar al que necesitamos matar, que es este Crack of Devimon. Ojo, yo quiero aclarar un par de cositas. Esto seguramente después voy a hacer un video actualizado de esto. Pero quiero aclarar que yo lo voy a matar de una manera muy rápida, pero no exactamente ustedes van a pasarlo así. Esto yo lo puedo porque tengo quizás todo bastante más armado y va a hacerse bastante sencillo. Algo que quiero que tengan en cuenta, y es que no le voy a tirar skills ahora para ver si ¿cómo se dice? Me los invoca. Va a salir unos summons. Los summons pegan mucho, ¿ok? Y se mueren en un solo hit. Así que lo ideal para hacerlo lo más rápido posible y que no reciban suficiente daño, que no reciban demasiado daño ustedes, mejor dicho, vamos a tener que matar a los summons. A ver si le aprieto standby, porque si no le va a dar tiempo de llamar a los summons. Sí, lanza tu skill. Quiero mostrar la parte de los summon. Lo mato tan rápido que no puedo esperar. No me salen los summon. Por favor, invoca summon. Estos summones mueren de un solo hit y son muy fáciles de sacar. Muy fácil de matar, ¿ok? Así que, pero pegan muchísimo. Si no lo pueden seleccionar, aprieten Tab hasta que lo seleccione y lo matan. ¿Ok? Tenganlo muy en cuenta porque es muy importante y pegan bastante al momento de hacerlo si son nivel bajo. ¿Ok? Vamos a terminar de matarlo para que nos dropee el ítem que estamos buscando. Puede que no nos lo dropee a la primera. Así que quiero que lo tengan en cuenta. Bien, acá tienen que soltarlo. Tengan en cuenta que los subordinate también, estos subordinate, pegan mucho. El Patroller que les pegue no importa. Los subordinate pegan bastante. Bueno, y de esa manera completamos la quest, la entregamos y ya tendríamos desbloqueado Green Zone. Volvamos allá. Bueno, una vez que concluimos la misión y la entregamos, ya vamos a poder entrar por primera vez a Green Zone. Recuerden que para esto van a tener que utilizar los pases de Green Zone, que recordemos que son estos que están aquí. Bien,
Vamos a ir tratando una por una cada una de ellas y también lo único que vamos a tratar aquí no va a ser tanto las misiones sino más bien la utilidad de cada una de ellas y qué es lo que podemos sacar y cuál es la mejor forma de farmearlas. ¿Ok? Bien. Para eso tengamos en cuenta que la parte de Advance les va a salir recién cuando te completemos Green Zone. ¿Ok? Eso, un detalle de color. Y para que les salga Green Zone Advance es necesario terminar todas las misiones de Green Zone. Sí. Es necesario matar a los dos Leo y hacer todo el quilombo, ¿ok? Pero después de que terminamos estas misiones ya vamos a poder ingresar a Advance. Pero bueno, en Advance ya no va a ser necesario que hagamos las misiones, ya eso es otro tema. Bien, venimos aquí. Todos estos los vamos a ignorar porque no vamos a hacer las misiones, no nos interesa en este momento, sino más bien esto es una guía de farmeo de las mismas. Lo que vamos a necesitar es matar Pigmon, pero bueno, eso vamos a tenerlo en cuenta más adelante. Primero vamos a caminar hasta el fondo. Yo creo que la tengo tomada la misión. Sí, la tengo tomada. La voy a hacer Given Up para que ustedes la puedan ver desde cero. La tengo tomada por una razón en específica y ya van a ver el porqué. Bueno, lo que tienen que hacer es venir directamente hacia acá. Aquí lo que hacen es tomar esta misión. Bien. Van y matan a estos Pigmon. Necesitan matar 10 de estos. Vamos matando uno por uno, no nos lleva mucho esfuerzo en realidad. Una vez que completamos los 10 Pigmon tenemos que volver, pero con una singularidad, ya van a ver. Tomamos la misión. La volvemos a pedir, y esto tiene un tema importante. ¿Por qué la volvemos a pedir? Si bien ahora nos va a salir Zero Pigmon, la singularidad es que después vos directamente cuando vuelvas a entrar, matás los Pigmon y después venís a entregar la misión y volver a pedirla. ¿Ok? Lo ideal es que se junten un par de pases y después lo hagan. El que nos interesa acá principalmente es este Leo. No es exactamente fuerte, es nivel 90, pero les va a tomar un poco de tiempo matarlo. De vez en cuando, si ustedes no tienen el nivel correspondiente, van a recibir un poco bastante de damage. Lo ideal es que vengan en una party más o menos bien armada, con unas 4 BM, no mucho más que eso necesitan para matarlo, y más o menos un poco de chicken combo para curarse. Más de eso no van a necesitar para matarla, ¿ok? Vamos a montarlo. Lástima que no puse el statics al principio, pero bueno, no importa tanto. Si quieren también pueden matar a los summoners si es que les hacen un poco bastante damage. Vean que mi vida está bajando, yo en realidad no le estoy dando mucha importancia, pero es un tema de color. Pueden matar a los summoners. Esto Data Grinder lo que hace es bajar el HP del enemigo, también si ustedes lo necesitan. Van matando a los summoners para eso, pero la verdad que a veces se buguea, creo. Ahí, bueno, funcionó. Ahora está funcionando bien. Antes se bugueaba. Así que bueno, en Celtamon no lo hagan porque en Celtamon les va a salir bastante mal eso. Bien, acá van a tener la box, que es lo que nos interesa, la que va a dar los ítems que les van a estar saliendo en pantalla. Pero poco más que decir, lo mejor que podemos sacar de eso es los Memory Keeper, que son los ítems tradiables importantes de esta box. Y bueno, y después todos los otros ítems que tenemos ahí en la lista. Después vamos a ir tratándolos al final. Bien, salimos de la dungeon. Y tengo la singularidad de que de a ratos les va a pasar esto. O sea, los va a mandar directamente a esta zona cuando salgan. Lo ideal es que si tienen en party, salgan de la party y van a salir justo en la entrada. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Ok? Porque les va a ahorrar tiempo. Bien, ya pasamos la Green Zone. Ahora vamos a ver cómo se farmea Miso Village. Para esto también van a tener que utilizar pases diarios. Poco más que decir. Vamos a pasar todo esto de largo. Vamos a caminar todo esto de largo. Vamos a curarnos un poco porque perdí mucha vida en el proceso. Me voy a poner algo porque realmente los estoy haciendo como si no me importara nada. Como ven, este es un poquito más fácil de matar y es bastante más sencillo. Simplemente tenemos que caminar hacia el fondo y listo. Es lo más fácil de hacer en sí de las tres. Es la más
sencilla. Pero tengan en cuenta que si se tardan en matarlo, puede pasar, se tardan en matarlo, este se va a hacer cada vez más grande y se va a hacer cada vez más fuerte. Repito, es el más fácil de matar, pero ténganlo en cuenta en la party. Repito, sálganse de la party. Es lo mejor que pueden hacer porque cuando pasen el portal van a aparecer en That Center. Un easter egg que me gustaría agregar quizás de esta Green Zone es que existen los Toy-Agumon. Estos Toy-Agumon están detrás de una pared, lo cual no te permite quizás tocarlos o sacarlos. Pero lo ideal es que lo hagan con un Digimon débil dentro del todo. Porque... Oh, qué carajo, con qué carajo le veo. Vamos a ver si con uno de estos y con una skill, con un nivel Rocky y con una skill, alguno que no tengan clonado, y lo hagan salir. Es un Digimon que dejaron detrás por la razón de que creo que da Edge 3 de 5. Ahí lo pueden dejar ahí. Y este tiene la probabilidad de darte Edge 3 de 5 de Toy-Agumon. ¿Ok? Es un dato de color. Simplemente, además de esto, te puede dar Edge 3 de 5. Así que es importante tenerlo en cuenta. Ahí encontramos uno. Se encuentra en esta zonita. En esta parte, acá ven el mapita. Se encuentran en esa zona. Y no sé dónde está el otro, ya me lo habían dicho. Acá. Y el otro está acá. Recuerden hacerlo con un nivel bajo para no killearlo fuera del coso. Simplemente para hacerlo salir. Y ahí lo mata. A veces te va a dar esto Edge, a veces no. O sea, tiene diferentes oportunidades de darte cosas diferentes. A veces te va a dar esto, pero a veces te puede dar Toy-Agumon 3 de 5. Muchas gracias a Fira, que ella me dio la data. Finalmente, una vez que hayamos terminado las misiones de Green Zone, la primera parte, y esto quiero dejar entre comillas, no sé bien si es que tenemos que terminar las misiones o solamente matar los dos Leo. Es algo que no tengo la forma de ahora recordarlo, pero bueno, simplemente recuerden esa parte. Tenemos que terminar, yo creo que es las misiones de Green Zone 1 y se nos va a desbloquear Green Zone Advance. Igual tienen que matar los dos Leo en las misiones, así que aunque hagan una sola vez las misiones de Green Zone 1 no van a pasar nada, ¿ok? De vuelta aquí, es exactamente lo mismo que la Green Zone. Vamos a obviar al Mad Leo de acá. Acá hay un Mad Leo, pero este no nos interesa. Aquí los enemigos son de nivel 110. Tengamos en cuenta eso, también es importante. Bien, volvemos aquí. Repetimos lo mismo que con la Green Zone normal. Ponen complete. Vuelven a tomar la misión. Recuerden, es exactamente lo mismo. Vuelven a tomarla y entran. ¿Ok? Una vez dentro, vamos hacia el enemigo final. A este sí. El otro no me interesaba mucho ver el damage en realidad. Pero, ¿por qué? Porque no tenía vida en sí. No tiene mucha vida. Pero en este vamos a verle la cantidad de vida. Van a darse cuenta que este sí tiene mucha vida. Y tengan cuidado con este. Porque Green Zone Advance no es un juego de niños. Ya no es tan fácil como lo anterior. Ya es nivel 110, por ende van a tener que venir con un 120 para no misear nada. Y con un nivel 115 más o menos para estar más o menos tranquilo. Así que es algo que quiero que tengan en cuenta. No va a pegar demasiado, a decir verdad, pero va a empezar a lanzar sus skills más adelante, como van a ver, que me va a bajar la vida un poquito bastante rápido. Ok, ahí me pegó un skill de 2k. Tengan en cuenta que tengo 2 Trasure Green Box y esto es importante porque de los otros también sacamos una de cada uno y la diferencia principal con el Advance es que este te da 2, pero obviamente es muchísimo más duro. Yo creo que no sé si es tan conveniente y tan importante farmearse el Advance si no están con una party super chetada que quiera eliminar pases, ¿me entienden? Si no están con una party super chetada que quiere eliminar pases, no tiene sentido hacer esto solo, ¿ok? Las otras, si están más o menos ustedes armados, tiene sentido hacerlo solo. Esta no tanto, ya que como pueden ver te tardás un poquito bastante. Es lo mismo que Sentalmón de 4 personas. No tiene sentido hacerlo solo, ya que te tardás muchísimo.
muchísimo. Como pueden ver, ya llegamos 10 millones. La verdad que no es algo sencillo de hacer, no es algo que te tardás un segundito en hacerlo. Al contrario, es una misión, es una dungeon bastante larga. Y bueno, no tiene mucho sentido hacerlo solo. Bueno, y como ven, me dio 2 más, ¿ok? Así que es un tema a tener en cuenta. Obviamente es el doble de loot y vale mucho la pena si es que tenés una buena party. Pero si no tenés una buena party, no lo vale tanto, ¿ok? Para un nivel bajo no lo veo sentido hacer esto, ya que van a morir en el proceso, seguramente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo más importante de esto. Como mencionamos hace un rato, lo más importante que podemos sacar de esta box es los Memory Keeper, que podemos venderlos por 300M, 200M, han subido bastante. Antes se podía hacer esto ilimitadamente, indiscriminadamente, sin pases, y desde que pusieron pases han subido bastante, obviamente, ¿no? Porque limita mucho la cantidad de entradas que puedes tener. Ahora bien, además de estos Memory Keeper, que son lo único tradeable e importante que tenemos aquí, también vamos a poder conseguir lo que se conoce como Sweet Gold Banana, que nos va a servir para curarnos bastante. Creo que da 4000 y 4000, vale mucho la pena para curarse con ellas. Además de eso, vamos a tener otro plus, que va a ser el Random Buff Box de cajita más 50%. Y ojo, además de que diga más 50%, también te va a dar Cat y Skill Damage de 100%. Así que es muy importante, es la misma box de bufos que vamos a poder comprar con los weekly en la arena. Cuando vos estás en cierto nivel te tendés a comprar estos bufos bastante seguido. Así que es un plus que los puedas sacar de acá de forma gratuita, tiene mucho sentido. Y también por último, si tenés un poco de suerte, te puede salir Backup Disc, además de estos ítems random que te puede salir, ¿no? Después todo lo otro no tiene mucho sentido, hay muchas formas de conseguir todo lo demás, pero ahí tenemos lo principal y primordial. Lo mejorcito que podremos sacar siempre es el Memory Keeper, ya que podemos sacar una ganancia en M principalmente por eso. Y en mi opinión, aparte de eso, los bufos en nivel alto te sirven una banda. La Sweet Gold también cura demasiado, puede ser un gran salvavidas para personas de nivel bajo, y para personas de nivel alto es una buena forma de curarse. Y finalmente el Backup Disc nos sirve para todos para clonar. Bien. Bueno, vamos a abrirlas simplemente para que vean un poquito. Recuerden que estas se escanean. Yo tengo un portable escáner, pero ustedes van a tener que ir al escáner principalmente para ver qué sale. Aquí salió Sweet Gold Banana. 2 veces Sweet Gold Banana. La verdad, una masa. Esto ustedes dirán, bueno, te sales mucha Sweet Gold Banana, no me sirve tanto. No, al contrario, la Sweet Gold Banana, tener curas de 4000 simplemente por venir en un pase es un golazo. Un reverendo golazo. Cuando ya estás en un nivel en el cual curarte de a 4000 es importante, es un golazo. Bien. Bueno, eso sería todo de Green Zone. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que tienen que hacer las misiones o matar a los 2 Mad Leo en Green Zone 1 para poder pasar a Green Zone Advance. Recuerden pedir la misión Repeat para si es que ustedes van a hacer uno y otro pase, es la mejor forma. Ya después ingresan y matan a los Pigmon y después entregan y vuelven a pedir la misión, y así sucesivamente, para que se les haga mucho más sencillo. ¿Ok? Espero que les haya gustado el video. Si el video les gustó, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Si tienen alguna duda, déjenme en la caja de comentarios. Recuerden que hacemos directo todos los días en YouTube y Twitch, y si no estoy en un lado, estoy en el otro. Y también tengamos en cuenta que a veces mis horarios son medio variados, pero bueno, trato de más o menos decirle en qué horario ando. También, si notan algo extraño en mi voz, es que me estoy quedando sin voz. Así que bueno, muchas gracias por ver y nos vemos.